Buenas noches. Me vienen preguntando cómo conseguimos amar la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a los salmos encontramos al salmista deleitándose y su compromiso de hacerla parte de su vida diaria. Cuando nosotros miramos detenidamente, él demuestra siempre su gran amor por la ley de Dios, por meditar en la palabra. Es que la sabiduría y el discernimiento son frutos de llenar la mente con los estatutos de Dios. Ya es momento de madurar espiritualmente, cambiando la mentira por la verdad. Si vamos a Juan 17:17, Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues en estos días tan convulsionados, de tanta flaqueza espiritual, la palabra de Dios debe ser nuestra prioridad. Muchas veces escuchamos que se ufanan del conocimiento, de la experiencia, de cómo se les ha quedado un versículo, un pasaje, o que ya pueden ubicar un libro de la Biblia. Pero lo que el salmista nos enseña es que él siempre era dirigido por Dios. Él nos dice que a pesar de su experiencia siempre era enseñado por Dios, que él no era un sabio, que no vivía en su propia sabiduría. Por eso nosotros no deberíamos ufanarnos de nada, sino aprender del salmista. A nosotros nos corresponde acercarnos a la palabra, dispuestos a dejar a un lado la tradición, la autosuficiencia, nuestra propia opinión, y dejar que sea Dios mismo quien nos dirija hacia su camino. Solo así podremos desechar ese camino que muchas veces nosotros emprendemos en nuestras fuerzas. Algunos son caminos de mentira y otras tantas cosas. Por eso, si tú amas profundamente a Dios, leerás su palabra diariamente. Te mantendrás al alcance de la voz de Dios y no tropezarás, porque la palabra es luz a nuestro camino. Por eso cada que tengo en mi mano la Biblia, tengo la prueba fehaciente de que Dios me ama. Cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo se va ajustando, se va acoplando a la palabra de Dios. Y todo este proceso nos lleva a una comunión más profunda con Él. Por eso, si quiero vivir en obediencia a Dios, pues tengo que tener claro de que el leer la Biblia no depende de cómo me sienta, si tengo ganas o no tengo ganas, si tengo motivación o no tengo motivación, si estoy alegre, si estoy triste. No. La motivación que yo debo tener en todo momento, a pesar de cómo me sienta, a pesar de cómo esté, es el deseo de conocer a Dios. Tengo que anhelar descubrir más de Él. Y es el modo de tener esas conversaciones con el Creador de todas las cosas que existen. Yo puedo hablar con Él y me contesta mientras medito en su palabra. Es que las Escrituras nos llevan a esa experiencia de relacionarnos con Dios. Es triste ver que para muchos la lectura bíblica se ha convertido en una obligación, en una carga. Crecieron escuchando y siempre señalando de que como buen cristiano
debes leer la Biblia, pero nunca han llegado a entender o a interiorizar lo importante que es leerla. Por eso si quieres que alguien sienta pasión por la palabra de Dios, no basta con enseñarles métodos de estudio bíblico. Debemos encontrar la forma para que aumente su amor por la palabra de Dios. A veces no hemos evaluado qué ocurre a un cristiano que no se compromete seriamente con la palabra de Dios. Pues tristemente el resultado es mero sentimentalismo y se convierte en una religión, en algo superficial. Pero también ten presente que convertirse en un conocedor de la Biblia no se trata de ser más inteligente, de mejorar tu currículum espiritual, de intimidar a otros con tu conocimiento. No. Se trata es de empezar a ver a través de las páginas a ese Cristo maravilloso que está al otro lado. Juan capítulo 5, versículo 39 y 40 dice: ustedes examinen las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, dice Jesús, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces mira que se trata de ver y deleitarnos en Cristo a través de su palabra. No estamos adorando la tinta, estamos adorando al Padre, estamos conociendo al Hijo y estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que tú no puedes amar a Dios y no escucharlo. Mateo 22, 37, 38. Cuando se le preguntó acerca del mandamiento más importante, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y eso es cierto. Tú no lo puedes amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, sin esa alimentación consciente de las Escrituras. Debe ser una alimentación consistente diariamente. Debe ser una alimentación frecuente. Debe ser ese plato maravilloso diario y no para ocasiones especiales. Así como nuestro corazón se debe ocupar de atesorar a Dios plenamente, nuestra mente debe estar igualmente comprometida en pensar en Dios correctamente. Esos pensamientos equivocados sobre Dios producen un amor equivocado hacia Dios. El corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento, Pablo habitualmente relaciona nuestro amor a Dios y los demás con un conocimiento cada vez mayor de Él. Y si no, entonces podríamos ir a Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Como ves, solo llegamos a amar a Dios más y más, conociendo más de Él. Y aprendemos más acerca de nuestro Dios, de sus atributos, de su naturaleza, de sus problemas, de sus promesas, al escuchar su palabra, al prestarle atención a la palabra. Pero también tu fe necesita promesas para sobrevivir. Cuando vamos a la segunda carta a Timoteo, vemos que Pablo trata de alentar en la fe a Timoteo.
Y Timoteo se encontraba pastoreando la iglesia de Éfeso. Él usó el arma más poderosa de su arsenal para hacerlo, y fue el Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado por un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La cura para esos cristianos débiles es una doctrina de mayor peso. La cura que Pablo provee para la tímida fe de Timoteo es la verdad en abundancia. Y su cura es nuestra cura. Es esa sana doctrina revelada a nosotros en la Biblia. Observa cómo paso a paso va creciendo tu confianza en Dios al anclarte a miles de sus promesas, al escuchar su voz a diario, al estar en esa relación con Él. Por eso, sabiendo que nos convertimos en lo que contemplamos, es que mirar a Dios en su palabra por el poder de su Espíritu tiene ese efecto transformador en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. Con el tiempo, aquellos que hacemos lo que David hacía, allá en el Salmo 16:8, y ponemos al Señor continuamente delante de nosotros, encontraremos que los intereses de Dios se convierten en nuestros intereses. Qué hermoso que empecemos a caminar así diariamente. O miremos 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Cuando tú vas caminando así, vas a descubrir que las cosas pecaminosas que antes amabas repentinamente son menos atractivas. Encontraremos la santidad comenzando a florecer en nuestras vidas. Descubriremos que empezaremos a parecernos más a Cristo. En medio, para que te parezcas a Cristo, es la palabra. No hay otra forma. Hay que estudiarla, hay que meditarla y hay que llevarla a la práctica. Pero también debes tener claro que encontrarás el gozo que deseas en la palabra. Cuando tú vas a los evangelios, encuentras que Jesús pasa un capítulo y medio en el evangelio de Juan instruyendo y exhortando a sus discípulos. Y en medio de su sermón, allá en Juan 15:11 dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Es que cada palabra de Cristo está destinada para tu felicidad, para mi felicidad, para esa felicidad eterna. No hay nada que motive más a una persona que su felicidad. Y aquí la encontramos en blanco y negro. Tu felicidad eterna está directamente ligada a aquello que Jesús tiene que decirte. Y si tuviéramos esto en claro, pues nos aferraríamos más a la palabra cada día. Y Él nos ha dado tantas palabras. Palabras de promesa para nuestro gozo, palabras de advertencia para nuestro gozo, palabras de aliento para nuestro gozo, palabras y más palabras, pero no son solo palabras, porque cada una de ellas y todas son para nuestro gozo en Él, para cada día, todos los días y siempre en nuestro caminar. Por eso no te olvides que hay trabajo por hacer. Muchos cristianos, especialmente jóvenes, tienen un deseo de ir
y hacer cosas por Dios por encima de conocerle. Con tanta injusticia y tanta desigualdad en el mundo, es difícil para muchos de nosotros justificar el demorar una hora en más de 40 palabras que escribió un autor muerto de hace 2000 años. Pero las palabras de Pablo no podrían ser más claras. Si queremos servir a Dios, debemos darle prioridad a la palabra de Dios. Y eso es lo que deberíamos tener presente en todo momento y en todo lugar. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, Pablo nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es que siempre las escrituras nos van a revelar las prioridades y los valores de Dios. Nos muestran lo que le rompe su corazón, pero también lo que le hace cantar. Nos muestran lo que está haciendo en el mundo a través de la historia. Y hoy día, en este momento, la Biblia nos enseña que Dios ama a los olvidados, a los inadaptados. Nos muestra el valor de pastorear a nuestras familias. Nos muestra la generosidad de otros cristianos. Y todo esto lo puedes ir y encontrar en 2 Corintios 8, del 1 al 7, donde también nos llama a ser generosos con lo que Dios nos da, a cuidar todo eso maravilloso que el Señor nos entrega. La Biblia proclama la santidad de cada vida humana, nos inspira a luchar por los que aún no han nacido. Ella declara que la diferencia de raza no debe ser una barrera para la unidad de los cristianos, sino una hermosa ocasión para ella. Es que la Biblia nos equipa para toda buena obra. Hay mucho más que obtener que la comodidad ofrecida en un cristiano superficial. Si te sientes en esa comodidad, mírate bien. Porque si andas muy cómodo en tu caminar, eres un cristiano superficial. Porque si quieres vivir para Cristo y disfrutar de Él durante toda la vida y para siempre en la eternidad, debes sumergirte en la palabra del Señor. Y entonces vemos que el estudio de la Biblia no es opcional, sino esencial para la vida espiritual. Es que el estudio de la Biblia es esencial para crecer. Primera de Pedro 2:2. Deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Y si miramos este versículo, pues entonces encontramos un cómo, el cual indica actitud. Es que para el recién nacido buscar el pecho de su mamá o la mamadera es algo natural, necesario para el sustento físico de este bebé. Pues del mismo modo, dice Pedro, el cristiano necesita desarrollar la actitud natural de buscar, querer, anhelar ese libro sagrado para el sustento espiritual. Pero también este versículo dice deseen, y estaba indicando una voluntad y apetito. Es anhelar, es desear mucho, atribuyéndole un sentido intensivo. Así como el niño desea alimentarse con leche materna, el cristiano se alimenta de la Escritura y lo hace con un deseo intenso, sabiendo que de esta forma crece a la estatura de Cristo. Pero también encontramos la palabra así, y esa palabra indica un blanco, un objetivo. Según Pedro, el objetivo es el crecimiento para la salvación. Es importante notar que el texto no dice que el blanco de alimentarse de la palabra es conocer, sino crecer. Y ciertamente no podemos crecer sin conocer la Escritura, aunque podamos conocerla y no crecer. Hay personas para quienes la Biblia es apenas una fuente de curiosidad. El resultado es que esas personas se vuelven pecadores iluminados. Solo eso. No hay nada más. En cambio, otras personas encaran la palabra como normativa y reciben a Cristo como Salvador
Y como resultado esas personas crecen y siguen creciendo y van hacia la estatura del Salvador. Pero el estudio de la Biblia también es esencial para la madurez espiritual. Además de ser esencial para el crecimiento, la palabra de Dios cumple otro papel fundamental en la vida del cristiano. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Sobre este tema, Cristo, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. El escritor bíblico afirma que tiene mucho contenido para comunicar, pero le es difícil explicarlo. Y la dificultad no proviene de problemas en el proceso de revelación, no. Las dificultades surgen debido a la lentitud del aprendizaje de los receptores del mensaje. Hay cristianos, y lo digo con respeto, que siempre están en el proceso. ¿Y cómo están en el proceso? ¿Y cómo van en el proceso? ¿Y en qué se quedaron? En un proceso pegado porque nunca crecieron. Y entonces tenemos que mirar que se resalta la madurez por la actitud para discernir el bien como el mal. De este modo, la marca de la madurez espiritual no es cuánto sabemos, no es cuánto recitamos, sino cuánto utilizamos, cuánto ponemos en práctica. Es que en el reino espiritual lo opuesto a la ignorancia no es el conocimiento, sino la obediencia. Por eso el estudio de la Biblia es esencial para la eficacia espiritual. Y por eso leíamos 2 Timoteo 3, 16, 17, de que toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pablo escribe desde la perspectiva hebrea de la educación. Y en este sentido su comprensión de enseñanza y aprendizaje no está ligada meramente al conocimiento o preparación. No está unido a esa intelectualidad de la vida humana. Esos elementos eran considerados importantes. Pero si tú miras bien, el blanco final del proceso educativo era una vida espiritual eficaz, manifestada por un comportamiento santo y un estilo de vida que reflejara la acción de Dios en la vida, transformándola. Por eso, miremos a ver cómo está nuestra vida espiritual. ¿Ha sido eficaz? ¿Y cómo evalúo que es eficaz? Por ese comportamiento y ese estilo de vida. Si ella está reflejando la acción de Dios, si se ha producido una transformación en tu caminar diario. Por eso hemos visto un pequeño proceso de cómo empezamos a amar la palabra. Pero tú no la puedes amar si no cada día no sientes esa motivación de conocer al Señor. Mientras que tú no lo quieras conocer, no vas a tener motivación para leerla. O lo vas a hacer por obligación. Por eso, mira bien, que en ningún momento la palabra del Señor se vuelva carga en tu vida. Que no sea la obligación de tener cada día la lectura de un versículo, 2 versículos. Pastor, es que usted dijo que debía leer un versículo diario. No es una obligación, es un anhelo
para tu crecimiento espiritual. A veces, y lo digo con respeto, a nosotros los pastores nos van y nos recitan un versículo, dos versículos, un pasaje de la Biblia, y pastor, ya me lo aprendí. ¿Listo? Gracias, es que no es para mí, no es para nosotros los pastores, es para que empiecen a vivirlo, a practicarlo, a verse reflejado en tu vida ese pasaje. Muchas veces nos llama la atención un pasaje y debemos evaluarnos con respecto al pasaje. Por eso, miremos qué tanto estamos amando la palabra, miremos qué tanto queremos estar ahí conociendo al Señor, qué tanto hemos tomado de sus promesas. Esa parte nos fascina cuando el Señor nos da promesas. Pero también tenemos que mirar que esas promesas son para trabajar en ellas, para no dejar caer la palabra. ¿Cuántas cosas el Señor te ha dicho que tú hoy no has puesto en práctica? Por eso, evalúa tu corazón. Porque empuñar la espada es amarla. Y todos hemos escuchado en alguna vez la historia de Excalibur, esa espada famosa. Y todo el mundo anhelaba y miraba con gran asombro esa espada. Pero había una razón para tenerla. Y la palabra del Señor hay una razón maravillosa para tenerla. Y es que debemos crecer espiritualmente. Por eso hoy te invito a que miremos cómo estamos con respecto a ese amor. Y estamos hablando del primer mandamiento. Y el más grande, dijo Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas. Y para amar a Dios sobre todas las cosas debemos amar su palabra. Porque si yo amo la palabra, quiero conocer más a Dios. Y voy a estar ahí pendiente de la palabra y cada día. Y por eso hoy necesitamos más conocer la palabra. Porque durante todo este tiempo muchas personas se han dado cuenta que realmente no conocen a Dios. No conocen sus promesas. Y han creído en Dios, pero no le han creído a Él. Por eso, vayamos con ese corazón dispuesto a que el Señor nos hable. Con ese corazón dispuesto a ser transformados. Con ese corazón dispuesto a ser mejores cada día. Hemos escuchado tantas críticas sobre la sociedad que tenemos, el gobierno que tenemos y todo lo que tenemos hoy en día. La gente no le está sirviendo. Yo no voy a entrar a evaluar lo bueno, lo malo, no. Lo que pasa es que para poder criticar debo participar. Y lo primero que debo participar es orándole al Señor para que las cosas se encaucen, para que las cosas sean diferentes. Pero el primer paso lo tengo que dar yo. Porque a veces le peleamos al Señor, le clamamos al Señor, le reclamamos al Señor, pero no hemos dado el paso que nos corresponde a nosotros. Si tú quieres cosas diferentes, tú tienes que ser diferente. Porque eres tú el que tienes que empezar a transformar el medio donde estás. ¿Quieres una familia diferente? Empieza a ser diferente. Empiezas a evangelizar tu familia. Porque entre todas las preguntas que me han hecho esas preguntas de ¿cómo amar la palabra de Dios?
pero también cómo hacer que mi familia ame la palabra de Dios. Y entonces a veces no les hemos dado el testimonio de sentarse y un estudio bíblico. Bueno, poner un versículo, explicarlo. Ese sería un buen trabajo. Y empezamos a cambiar nuestro contorno. No es decir, hagan, es decir, hagamos. No es decir, ¿por qué no han hecho? Es decir, venga, hacemos. Y eso da una actitud diferente con respecto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la palabra y al prójimo. Y ahí ya tenemos todo el compendio. Por eso, orémosle al Señor, para que ese hacer sea cada día más intenso, que sea un hacer con amor, que sea una obediencia en amor para que no se vuelva obligación. Papito Dios, gracias Señor porque tú nos has dado esa palabra en la cual podemos amarla, Señor Padre misericordioso, porque ella nos ha enseñado tanto, Padre Santo. Pero no hubiera sido posible esa enseñanza sin la revelación del Espíritu Santo. Padre bueno, gracias Señor, porque por medio de ella, Señor, hemos caminado todo este tiempo. Siempre nos ha iluminado, Señor Padre misericordioso. Ha sido ese faro, Padre misericordioso, por el cual andamos. Pero también reconocer, Padre misericordioso, que el Espíritu Santo nos ha protegido hasta aquí donde vamos, Señor. Que han sido tiempos diferentes, que han cambiado, Señor, porque como dicen, las cosas no volverán a ser lo mismo. Ahora ya somos hombres y mujeres con una experiencia diferente. Pero que todo esto, Señor, sirva para alabarte y glorificarte. Papito Dios, que cuando tengamos inquietudes podamos ir y encontrar esas respuestas, Señor, en tu palabra. Papito Dios, pero también esas promesas, Señor, para nuestro caminar, para nuestro transformar día a día. Padre bueno, hoy pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que están escuchando, Señor, y a los que van a escuchar, Padre misericordioso, para que en todo momento y en todo instante, Señor, ese amor los lleve a desear más, Señor, ese libro, Padre misericordioso, que es nuestro manual de guía. Esa guía, Padre misericordioso, que es el que nos da el norte, Señor, es nuestra brújula, Señor, Padre misericordioso, en nuestro caminar. Padre amado, que esa pasión, Señor, por conocerte cada día se vea revelado en ese escudriñar tu palabra. Papito Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Pero también ponemos, Señor, a nuestra familia, Señor, para que puedan escuchar, Señor, ese testimonio, Señor Padre Santo. Ese testimonio que nosotros le podremos dar, Señor, con respecto a la palabra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Gracias por todas esas inquietudes. Gracias por las preguntas que nos han mandado al WhatsApp. Gracias porque de ellas hemos sacado las enseñanzas de todo el tiempo. Teniendo en cuenta el tema en que estamos enfocados en el 2021. Tomados de la mano del Señor. Porque son tiempos bíblicos, espirituales, en los cuales debemos caminar. Mañana tendremos nuestro seminario bíblico y estamos viendo la carta a Romanos. Y el sábado nos vemos aquí en el Facebook Live. Un abrazo, muchas bendiciones y motivémonos a amar la palabra. Y no olviden, adelante de la mano de Dios. Buenas noches.